Historia de Jabobo, tomo 4, volumen 1, Hijos del Reino, capítulo 42, Agonía en el jardín de Getsemaní, arrestan a Jesús, el juicio ilegal del Señor. Y Jesús mandó a 8 de sus apóstoles al decirles: siéntense aquí mientras voy allá a orar, colocándolos a la entrada del jardín, mientras él se llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan más adentro. Y el Señor empezó a contristarse y perturbarse penosamente, diciendo: mi alma está hondamente contristada hasta la muerte. Quédense aquí y manténganse alerta conmigo. Y yendo un poco más adelante, Jesús cayó de rodillas y con su rostro vuelto hacia el suelo empezó a orar encarecidamente: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieres. Y así oraba continuamente, rogándole a Jehová que, si fuera posible, su muerte no trajese oprobio alguno a su precioso nombre. Y tras un buen rato, Jesús regresó y halló a los 3 apóstoles durmiendo. Dirigiéndose a Pedro, le dijo: ¿no pudieron siquiera mantenerse alerta 1 hora conmigo? Manténganse alerta y oren de continuo, para que no entren en tentación. El espíritu, por supuesto, está pronto, pero la carne es débil. Y se adentró de nuevo para orar con más fuerza a Jehová, diciéndole lo mismo. Y vino otra vez y los halló durmiendo, pues tenían los ojos cargados, de modo que no sabían qué contestarle. Y por tercera vez Jesús se apartó como a un tiro de piedra y, arrodillado, con clamores fuertes y lágrimas, oró: Padre, si deseas, remueve de mí este destino. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces se le apareció un ángel del cielo y lo fortaleció con estas palabras de aliento: no temas, nuestro Padre se complace mucho en ti, lo conseguirás. Jesús, reconociendo la enorme responsabilidad que cargaba sobre sí mismo, al defender la santificación del nombre de Jehová y limpiar su honor y gloria, así como la salvación de la entera humanidad, le oró más encarecidamente a su Padre, de manera que llegó a estar sumamente tenso en sentido emocional, y su sudor llegó a ser como gotas de sangre que caían al suelo. Al regresar a sus 3 apóstoles, los halló nuevamente dormidos, de puro desconsuelo, agotados, y el Señor exclamó: en una ocasión como esta, ustedes duermen y descansan. Basta, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es traicionado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Miren, el que me traiciona se ha acercado. Ahora bien, tan pronto como Judas Iscariote fue echado de la casa por Jesús al finalizar la cena de la Pascua, éste fue al Sanedrín e informó de la ubicación del Señor a los sacerdotes principales para que lo arrestasen. Estos se apresuraron a reunir a sus propios oficiales, así como a una banda de soldados y otras personas más portando armas, lámparas y antorchas, y se fueron con Judas a la casa de Juan Marcos, pues el traidor los llevó hasta allí, pero al ver que el Señor salió de allí con sus apóstoles, los religiosos le preguntaron dónde hallarlos, y Judas los condujo en dirección al monte de los Olivos, donde sabía que Jesús solía quedarse con sus apóstoles cuando salía de Jerusalén. Pero como estaba muy oscuro el ambiente en el jardín, Judas les dio una señal: al que bese, ese es, deténganlo y llévenselo con seguridad. Y cuando Judas y la chusma entraron en el jardín, hallaron a los 8 apóstoles durmiendo, los despertaron
y se los llevaron consigo mismos y avanzaron más adentro, y, mientras Jesús terminaba de hablar a sus 3 apóstoles, Judas Iscariote pasó directamente a él y le dijo: «Buenos días, Rabí», y lo besó en su mejilla muy tiernamente. Jesús le dijo: «Amigo, ¿con qué propósito estás presente?» «Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre?» Entonces el Señor dio un paso adelante y, a la luz de las antorchas y lámparas ardientes de la muchedumbre, preguntó: «¿A quién buscan?» La gente respondió: «A Jesús el Nazareno». El Señor, de pie valerosamente ante todos ellos, les contestó: «Soy yo». Los soldados, sorprendidos por el denuedo de Jesús, retrocedieron y cayeron de rodillas al suelo. Pero el Señor les volvió a decir: «Les dije que soy yo. Por lo tanto, si es a mí a quien buscan, dejen ir a estos». Entonces los soldados comenzaron a recobrar su compostura y, poniéndose de pie, empezaron a atar a Jesús. Al ver aquello, los apóstoles preguntaron a Jesús: «Señor, ¿herimos con la espada?» Antes de que Jesús pudiese contestar, Pedro, usando una de las 2 espadas que trajeron los apóstoles, atacó a Malco, el esclavo del sumo sacerdote, y le cortó su oreja derecha. Jesús intervino y les dijo: «Hasta esto dejen que llegue». Y tocando la oreja de Malco, sanó su herida y dijo a Pedro: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman la espada perecerán por la espada. ¿O crees que no puedo apelar a mi Padre para que me suministre en este momento más de 12 legiones de ángeles? De otro modo, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, en el sentido de que tiene que suceder de esta manera? ¿La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber?» Y dirigiéndose a la multitud, dijo: «¿Han salido con espadas y garrotes como contra un salteador para arrestarme? Día tras día me sentaba en el templo, enseñando, y sin embargo, ustedes no me detuvieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras de los profetas, pues esta es su hora y la autoridad de la oscuridad». Entonces el grupo de soldados y el comandante militar y los oficiales de los judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Al ver esto, los 11 apóstoles abandonaron a Jesús y huyeron. Pero Juan Marcos, quien acompañó a la muchedumbre después que Judas Iscariote los llevó a su hogar para prender a Jesús, se quedó entre ellos para ver qué pasaría con su amado maestro. Pero la gente lo reconoció y trataron de apoderarse de él, y le agarraron por su prenda de vestir exterior de lino, pero él se soltó de en medio de ellos y huyó solo con su ropa de vestir interior. Ahora bien, la multitud se llevó maniatado a Jesús hasta Anás, sacerdote influyente que fue en otro tiempo sumo sacerdote de Israel, el mismísimo que escuchó asombrado a Jesús 21 años atrás al oírlo hablar de su sabiduría, cuando era tan solo un muchacho de 12 años de edad por aquel entonces. Y el yerno de Anás, Caifás, era sumo sacerdote en aquel momento. Entretanto, Caifás convocó al Sanedrín y comenzó a reunir testigos falsos contra Jesús, para que testificaran contra él. Y era la hora 22ª. Anás interrogó a Jesús respecto a sus discípulos y su enseñanza, pero él les respondió: «Yo he hablado públicamente al mundo. Siempre enseñé en una sinagoga y en el templo, donde concurren todos los judíos, y no hablé nada en secreto. ¿Por qué me interrogas? Interroga a los que han oído lo que les hablé. Mira, estos saben lo que dije». Al oír esto, uno de los oficiales abofeteó a Jesús y le dijo: «¿Así contestas al sacerdote principal?» Jesús le contestó:
Si hablé mal, da testimonio respecto al mal, pero si bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ordenó llevar a Jesús atado a Caifás, y en la casa de éste se hallaban reunidos todos los miembros del Sanedrín, y comenzaron a juzgarlo, a pesar de que la ley prohibía juzgar a un hombre en día de la Pascua. Y todos sin excepción anhelaban darle muerte, por lo que hicieron pasar a testigos falsos que lo acusaran de condenarlo a muerte. Y dos de ellos aseguraron: «Nosotros le oímos decir: yo derribaré este templo que fue hecho de manos, y en 3 días edificaré otro, no hecho de manos». Jesús se quedó callado, pero Caifás le preguntó así: «¿No respondes nada? ¿Qué es lo que éstos testifican contra ti?». Pero Jesús permanecía en silencio, y los testigos falsos hasta se contradecían entre sí al acusarlo. Por eso, Caifás decidió arremeter contra Jesús al afrentarlo con la verdad que el Señor llegó a predicar respecto a su condición de Hijo de Dios, y le exigió así: «Por el Dios vivo te pongo bajo juramento de que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le contestó valerosamente a oídos de todos: «Lo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo». Al oír estas palabras de Jesús, todos los presentes comenzaron a gritar y a insultarlo y a injuriarlo, llamándolo blasfemo e insolente violador de la ley. Y Caifás, con ademán dramático, se rasgó su prenda de vestir exterior y exclamó: «¡Ah, blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Miren, ahora han oído la blasfemia. ¿Qué opinan?». Todos al unísono lo condenaron, diciendo: «Expuesto está a muerte». Y siguieron burlándose de él, blasfemándolo e injuriándolo, hasta comenzaron a bofetearlo y a escupirle en su cara. Otros le cubrieron el rostro y le dieron puñetazos y le dijeron con sarcasmo: «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te hirió?». Y por 1 hora entera lo maltrataron y torturaron de esa manera tan degradante y demoníaca. Ahora bien, aunque los apóstoles habían huido, Pedro y Juan, sintiendo remordimientos por haber dejado atrás a su Señor, dejaron de huir, y al amparo de la oscuridad retrocedieron para seguir a la muchedumbre que llevaba atada a Jesús, y cuando a Jesús se lo llevaron al hogar de Anás, ellos dos lo esperaron fuera, a cierta distancia, escondidos. Y lo mismo pasó cuando se lo llevaron al hogar de Caifás. Pero entonces Juan decidió ingresar al patio de la casa, puesto que conocía a la portera, pero Pedro se quedó afuera a la puerta, esperando a ver qué ocurría. Pero pronto Juan regresó y le pidió permiso a la portera para que dejase entrar a Pedro, y como hacía frío, puesto que era de madrugada y todo estaba muy oscuro, encendieron un fuego de carbón todos los que se hallaban en el patio. Pedro y Juan se acercaron para calentarse mientras esperaban a ver qué pasaría con Jesús. Y la portera, cuando al fin reconoció mejor a Pedro a la luz del fuego, exclamó: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Pedro alegó: «Ni lo conozco ni entiendo lo que dices». Entonces Pedro salió al portal del patio muy incómodo por la situación, pero allí otra muchacha lo observó y comenzó a decir de él a los demás: «Este hombre estaba con Jesús el Nazareno». Una vez más Pedro lo negó con juramento, diciendo: «No conozco al hombre». Y sobresaltado oyó cantar al gallo una vez, mientras veía desde allí a los diferentes testigos falsos entrar y salir de la sala donde juzgaban al Señor. Estaba avanzando la última hora de la noche, próximo a amanecer y comenzar la primera hora de la mañana,
cuando varios de los que se hallaban en el patio alrededor del fuego comenzaron a decir a Pedro: «Ciertamente tú también eres uno de ellos, porque de hecho tu dialecto te denuncia». Otro más, quien era pariente de Malco, le dijo: «Yo te vi en el huerto con él, ¿no es verdad?». Pedro, indignado, juró vehemente y con maldición no conocer a Jesús al exclamar: «¡No conozco al hombre!». Al instante, aquel gallo cantó por segunda vez, y Jesús, quien fue sacado de la sala momentáneamente para que los miembros del Sanedrín pudiesen deliberar sobre él en privado, salió al balcón sobre el patio y se volvió para mirar a Pedro, y cuando éste lo vio, recordó al instante lo que su Señor profetizó sobre él, y tremendamente avergonzado salió de allí y lloró amargamente. Entonces, cuando ya estaba comenzando a amanecer, Caifás y los miembros del Sanedrín se dirigieron hasta el Sanedrín mismo e hicieron que los oficiales se llevasen consigo a Jesús, con el fin de aparentar legalidad ante el pueblo respecto al juicio contra Jesús. Y, cuando lo tuvieron delante de sí, volvieron a decirle: «Si eres el Cristo, dínoslo». Jesús les contestó: «Aunque se lo dijera, de ningún modo lo creerían. Además, si los interrogara, de ningún modo contestarían. Desde ahora en adelante, el Hijo del Hombre está sentado a la poderosa diestra de Dios». Sus opositores le preguntaron: «¿Eres tú, por lo tanto, el Hijo de Dios?». Jesús les contestó: «Ustedes mismos dicen que lo soy». Al fin exclamaron al unísono contra Jesús: «¿Por qué necesitamos más testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca». Entonces lo volvieron a atar y se lo llevaron ante el gobernador romano Poncio Pilato. Judas Iscariote, al ver todo aquello, sintió remordimientos y fue a los sacerdotes principales y a los ancianos para devolverles las 30 piezas de plata, y explicó: «Pequé cuando traicioné sangre justa». Pero ellos le contestaron despiadadamente: «¿Qué nos importa? Tú tienes que atender a eso». Por consiguiente, Judas fue y tiró las piezas de plata en el templo, para que se cumpliera lo que está escrito por mano del profeta Zacarías, cuando escribió: «Ante aquello, Jehová me dijo: tíralo al tesoro, el valor majestuoso con el cual he sido evaluado desde su punto de vista». De consiguiente, tomé las 30 piezas de plata y tiré aquello en el tesoro en la casa de Jehová. Luego de eso trató de ahorcarse, pero la rama a la que ató su soga se quebró, y su cuerpo al caer se reventó en las rocas abajo y se le desparramaron los intestinos. Cuando los sacerdotes principales vieron el dinero tirado al suelo, dijeron entre sí: «No es lícito echarlas en la tesorería sagrada, porque son el precio de sangre». Así que consultaron entre sí y compraron con el dinero del campo del alfarero para sepultar a los extraños, y lo llegaron a llamar campo de sangre, para que se cumpliera lo que se habló mediante Jeremías el profeta, que dijo: «Y tomaron las 30 piezas de plata, el precio del hombre que estaba a precio, aquel a quien pusieron precio alguno de los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, según lo que me había mandado Jehová». Pilato salió a los judíos que llevaron consigo a Jesús y les preguntó: «¿Qué acusación traen contra este hombre?». Ellos le respondieron: «Si este hombre no fuera delincuente, no te lo habríamos entregado». Pero Pilato les dijo: «Tómenlo ustedes mismos y júzguenlo según su ley». Pero ellos le dijeron en respuesta: «A nosotros no nos es lícito matar a nadie». Dijeron esto porque deseaban congraciarse con los romanos, reconociéndolos como autoridad sobre ellos, con capacidad para juzgar casos de pena capital, así como para evitar que el pueblo se amotinara contra ellos,
pues tenían a Jesús por profeta. Por eso los judíos lo acusaron con falsedad de esta manera: a este hombre lo hallamos subvirtiendo a nuestra nación y prohibiendo pagar impuestos a César, y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Pilato, preocupado por estos 3 cargos graves de que acusaban a Jesús, se lo llevó en privado adentro del palacio y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús, en contestación, le preguntó: ¿Es por ti mismo que dices esto, o te hablaron otros acerca de mí? Pilato le respondió: Yo no soy judío, ¿verdad? Tu propia nación y los sacerdotes principales te entregaron a mí. ¿Qué hiciste? Jesús le dijo: Mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, mis servidores habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero, como es el caso, mi reino no es de esta fuente. Pero Pilato, deseando escuchar de sus labios la declaración de que si él era rey o no, le insistió: Bueno, pues, ¿eres tú rey? Jesús le respondió: Tú mismo dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio acerca de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Pilato, al oír eso, le dijo escépticamente: ¿Qué es la verdad? Tras lo cual salió a la muchedumbre junto con Jesús y les declaró: No hallo ningún delito en este hombre. Pero estos le dijeron coléricos: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, sí, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y comenzaron a vociferar y a gritar a voz en cuello contra Jesús. Pilato, asombrado por todo ello, volvió con Jesús adentro y le preguntó: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús se quedó callado y tranquilo, y Pilato se asombró y se maravilló de ver su digna compostura. Pero cuando supo que Jesús era Galileo, hizo que se lo llevaran ante Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, que se hallaba en Jerusalén por motivo de la Pascua, para que lo interrogase, puesto que aquél era gobernador de aquel distrito, mientras que Pilato del de Judea. Al oír esto, Herodes se regocijó de poder ver a Jesús, a quien creía que era Juan el Bautista levantado de entre los muertos, y le pedía de continuo que ejecutase algún milagro, pero el Señor ni le contestaba nada ni hacía nada ante él. De modo que, en su frustración, Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de él y a vestirlo con una túnica lujosa y se mofaron de él. Entonces se lo devolvieron a Pilato, y así Pilato y Herodes, quienes se hallaban enemistados entre sí, se hicieron buenos amigos en aquella ocasión. Ante aquello, Pilato salió a las muchedumbres en donde se hallaban los ancianos y los sacerdotes principales y les dijo, teniendo a Jesús a su lado: «Ustedes me trajeron a este hombre como amotinador del pueblo, y miren, lo examiné delante de ustedes, pero no hallé en este hombre base alguna para las acusaciones que hacen contra él. De hecho, ni Herodes tampoco, porque nos lo devolvió. Y miren, nada que merezca la muerte ha sido cometido por él. Por tanto, lo castigaré y lo pondré en libertad». Dijo esto porque se daba cuenta de que los religiosos se lo habían entregado por envidia. Pero antes de que pudiese ordenar que azotasen a Jesús, una vez que entró con él al palacio y se sentó sobre el tribunal, su esposa le mandó un mensaje mediante uno de sus servidores que decía: «No tengas nada que ver con este hombre justo, porque sufrí mucho hoy en un sueño a causa de él». Porque ella soñó aquello por voluntad divina. Y Pilato se llenó de temor. Con eso salió otra vez a la muchedumbre y les dijo:
Ustedes tienen por costumbre que les ponga en libertad a un hombre en la Pascua. ¿A cuál quieren que les ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? El pueblo, que ya se hallaba al frente en presencia de Pilato, estaba siendo persuadido y excitado por los sacerdotes principales para que pusieran en libertad a Barrabás y se le diese muerte a Jesús. Pero Pilato preguntó de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que les ponga en libertad? Le gritaron: ¡a Barrabás! Pilato les dijo: entonces, ¿qué haré con Jesús, el llamado Cristo? Con un clamor ensordecedor, las muchedumbres le contestaron: ¡al madero con él! ¡al madero! ¡al madero con él! Pilato, sabiendo que Jesús era hombre inocente, le suplicó: pues, ¿qué mal ha hecho este hombre? Yo no he hallado en él nada que merezca la muerte. Por lo tanto, lo castigaré y lo pondré en libertad. Pero el gentío se encolerizó e, incitado por los religiosos, no paraban de vociferar: ¡al madero con él! Y los discípulos de Cristo y los apóstoles se hallaban a cierta distancia de las muchedumbres a fin de no llamar la atención hacia ellos, pues deseaban ver qué ocurriría con su Señor. Por su parte, Pilato se adelantó al ver que sus súplicas eran no solamente ignoradas, sino también objeto de excusa para el gentío a fin de alborotarse, por lo que se lavó las manos con agua delante de ellos y les dijo: «Soy inocente de la sangre de este hombre. Ustedes mismos tienen que atender a ello». Pero estos les respondieron a voz en cuello: «Venga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces Pilato ordenó poner en libertad a Barrabás y, quitándole él mismo la ropa a Jesús, ordenó que lo azotaran, flagelándolo con un látigo corto de trenzas formadas por bolitas de hierro y pedazos afilados de hueso de oveja que se hallaban unidas entre sí, hasta desgarrarle los músculos en las espaldas de Jesús. Después de recibir 40 latigazos, se lo llevaron al interior del palacio, y allí todos los soldados siguieron insultándolo mediante entretejer una corona de espinas y ajustándosela con fuerza en la cabeza. Y le pusieron una caña en la mano derecha y una prenda de vestir exterior de púrpura, y se burlaron de él, diciendo: «¡Buenos días, rey de los judíos!». Le escupieron y le dieron de bofetadas. Entonces le quitaron la caña gruesa que tenía, y con esa le golpearon repetidas veces en la cabeza, hundiéndole en sus sienes la corona de espinos punzantes. Pero el Señor no perdió la dignidad y la compostura. Antes bien, guardaba silencio ante sus enemigos. Y Pilato se maravillaba de él, y con deseos de librarlo, dijo a las muchedumbres: «Vean, se lo traigo fuera para que sepan que no hallo en él ninguna falta». Jesús se hallaba ante ellos con el rostro ensangrentado y desfigurado por las torturas, y el pueblo despiadado de los judíos aún anhelaba la muerte del glorioso Señor. Al ver Pilato la insensibilidad de aquellos energúmenos, exclamó: «¡Miren, el hombre!», mientras señalaba a Jesús a vista de las muchedumbres. Pero éstas gritaban con más y más fuerza: «¡Al madero con él! ¡al madero con él!». Pilato les dijo: «Tómenlo ustedes mismos y fíjenlo en el madero, pues yo no hallo en él falta alguna». Los religiosos le contestaron: «Nosotros tenemos una ley, y según la ley debe morir, porque se hizo hijo de Dios». Pilato, con mayor temor que nunca, se llevó consigo a Jesús al interior del palacio y le preguntó: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús se quedó callado. Ante aquello, Pilato lo amenazó así: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para ponerte en libertad y tengo autoridad para fijarte en un madero?». Jesús le respondió: «No tendrías autoridad alguna contra mí a menos que te hubiese sido concedida de arriba.
Por eso el hombre que me entregó a ti tiene mayor pecado. Al oír aquello, Pilato salió al gentío, resuelto a hacerles entrar en razón para poner en libertad a Jesús. Pero éstos le dijeron: si pones en libertad a éste, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey habla contra César. Al oír estas cosas, Pilato sacó de nuevo a Jesús a la gente y, señalándolo a él, exclamó: «¡Miren, su rey!». Pero las muchedumbres vociferaban de continuo al gritar: «¡Quítalo, quítalo! ¡Al madero con él!». Pero Pilato les preguntó desesperado: ¿a su rey fijo en un madero? Los religiosos le contestaron con descarada hipocresía: «No tenemos más rey que César». Cuando Pilato oyó esto, sucumbió a sus exigencias, pues temía perder su puesto y su reputación como político de Roma. Entonces ordenó que los soldados le quitasen a Jesús su manto de púrpura y le pusieran sus propias prendas de vestir exteriores, y así lo hicieron. Después se lo llevaron a un lugar cercano a Jerusalén denominado Lugar del Cráneo, e hicieron que Jesús cargara por el camino con su propio madero de tormento para ser clavado en él.